Amigas, amigos de Formato 7, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión por nuestra página oficial de Facebook. Manuel Rosete Chávez, Rafael Pérez Cárdenas, Buenas tardes. Jerónimo Rosete, servidor, y tenemos en el estudio un invitado, como lo dijimos en nuestra última transmisión, nos acompaña en nuestro estudio doctor Raúl Arias Lobillo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, encantado de estar en este espacio con ustedes. Gracias. Pues es una voz que recientemente hemos estado leyendo y escuchando y no podíamos dejar pasar la oportunidad de que nos acompañara aquí en nuestro estudio. Muchas gracias. ¿Quién quiere entrarle? A ver, ¿Cómo abrimos? No, pues el doctor es un economista muy reconocido, una gente que ocupó la rectoría de la Universidad de Veracruz en dos ocasiones, 2 veces, ¿verdad? Dos periodos, efectivamente. Y entonces eso deja una enseñanza y una experiencia única. Dichosos aquellos que pueden tener la oportunidad de estar al frente de la Casa de Estudios, Sin no duda. cualquiera. Doctor, ¿nos podría hablar de sus antecedentes académicos, el currículum que usted posee? Bien, pues vamos a hacer una síntesis. Sí, ¿no? Sí. No es presunción, pero Para que no sea vituperio, dicen, ¿no? claro, pero el próximo año cumplo 40 años de académico. No, este año. 2021. Este año. Empecé muy joven, porque la carrera académica siempre fue mi pasión. Ahora mismo que Manuel menciona el alto honor de dirigir la máxima Casa de Estudios de Veracruz, creo que para mí la tarea que más me gustó por encima de ser rector, ser profesor. Para mí siempre fue una pasión. Y lo sigue siendo porque cuando puedo todavía doy alguna clase, en programa de doctorado, de maestría, ¿no? Pero yo me inicié concursando por una plaza de profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía en 1981. Ingresé en septiembre de 1981 y estuve en una primera etapa, la década de los años 80, trabajando simultáneamente entre la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y la Universidad Veracruzana. ¿Por qué razón en dos instituciones? Bueno, en la UAM ni siquiera me pagaban, pero era con el propósito de que pudiese yo publicar investigaciones, cosa que en la Universidad Veracruzana no podía hacer. Tengo una anécdota. En un determinado momento el Consejo Técnico de nuestra Facultad de Economía no me acreditó una investigación que estaba yo proponiendo. Me decía que eso no era investigación. Entonces tomé mi proyecto, me fui a la UAM y, oh sorpresa, no solamente me aceptaron en la UAM, sino fui uno de los 3 proyectos ganadores a nivel latinoamericano como investigadores iniciales. 3 proyectos ganó la UAM y uno mío, que yo ni siquiera era profesor de base en esa universidad. Pero en fin, lo pongo como anécdota porque significó un enorme esfuerzo ir cada miércoles a la 1:30 de la mañana, llegar a la Tapo a las 7, tomar el metro, pasar a leer el periódico y desayunar al centro de la Ciudad de México, volver a tomar el metro, luego mi pecero, irme hasta el norte, a Azcapotzalco, a trabajar todo el día. Regresaba nuevamente a las 7 de la noche a la Tapo, tomaba mi autobús, dormía y continuaba durmiendo en casa para estar a las 7 de la mañana dando clases del día jueves. Ese fue un itinerario bastante maravilloso para mí. Estuve hasta aproximadamente 1992, en que la familia dijo, o te vas a hacer el doctorado. Tenía yo 2 hijos chicos en ese momento, Patricia de 8 y Raúl de 4, y había solicitado ingresar a Nanterre, en Francia, porque había un programa de doctorado muy bueno. Pero finalmente me dijeron que me aceptaban, pero hasta el año de 1993. Mi esposa me dijo, no, tú te metes en tantas cosas, debes de buscar otra opción, etcétera, porque siempre fui inquieto. Y entonces me encuentro un profesor mío, Samuel Lichtenstein, un uruguayo que había dirigido mi tesis en el CIDE, porque había hecho antes la maestría en el Centro de Investigaciones de Ciencias Económicas. Y entonces, pues
me lo encuentro y me dice, deberías de tomar un programa de doctorado que hay en Barcelona. Está en el padrón de excelencia y si te doy una carta de aceptación, una carta de recomendación, allá te van a dar una carta de aceptación. Y así fue. Me fui a Barcelona y viví 4 años muy feliz con la familia y concluí mi formación académica de doctorado. Al regreso, estuve trabajando por unos meses más, pero ahora lo recordamos. El gran rector Emilio Gidi me llama y me dice, quiero invitarlo para que se haga cargo de una dirección de área académica, el área económico-administrativa. Digo, se lo agradezco, rector, pero yo nunca he pensado verdaderamente ser funcionario. Yo estoy feliz en mi cubículo investigando, tengo que concluir mi tesis de doctorado. Yo pensé que no solamente iba a ser usted crítico, sino también constructor. O sea, le pegó a uno donde más le duele, que es el orgullo. Claro. Le digo, deme 2 días para pensarlo. Tómese los días que quiera, con el respeto que siempre caracterizó a don Emilio. Sí. A los 2 días regresé y le dije, aquí estoy, rector, para demostrarle que hay capacidad de construcción. Y bueno, ya después la historia fue así. Estuve 5 años como director de área académica, 3 años y medio casi como secretario académico, 8 años, 9 meses como rector, hasta que concluí ese periodo. Después, como había sido presidente del organismo de universidades de todo el continente americano, decidí no quedarme, porque mi finalización no estuvo muy gratamente recibida por Muy tersa, el gobierno del Estado. No, muy tersa. Muy tersa, dijeron los... Exacto, entonces preferí mejor autoauxiliarme. Me fui a trabajar a Ecuador 2 años y mi trabajo era, al principio decía yo, qué maravilloso. Viajaba yo por toda América Latina, vivía yo en hoteles y tenía un punto, digamos, de base que era Ecuador. Pero aún así, después de 2 años uno se cansa de esa vida, de vivir en hoteles, de estar viajando, estar siempre tomando aviones, etc. Cuando decido, digo, no, ya me voy a Jalapa, nuestra querida Jalapa, ¿no? En ese momento me habla el rector de la Universidad de Guanajuato y me dice, pues queremos que se venga con nosotros, como secretario académico. Digo, ¿ya lo pensó, rector? No cualquier universidad jala a su secretario académico de otra universidad, de otro estado. Dice, sí, pero no cualquier gran ex rector se viene como secretario académico. Y lo que queremos es que usted impulse proyectos que fueron un éxito en la Universidad de Veracruz. Y con ese aval, pues nos fuimos a trabajar 2 años en Guanajuato, bellísima ciudad también. Y ahí podemos decir que concluyó mi etapa como funcionario universitario. Te propusieron para rector de esta universidad, ¿no? Había rumores, nunca me llegaron a proponer formalmente. Había que hacer muchas cosas y yo la verdad es que también decidí alejarme porque, quieras o no, yo no era de Guanajuato. Exacto, era lo que le iba a decir, pesa mucho el origen. Por Aquí supuesto. la ventaja que tenía usted en la UV es que su formación había sido completamente... Conocía siempre. la universidad al revés de derecho antes de sentarse el primer día como rector, ¿no? Pero incluso desde mi época estudiantil, yo fui consejero alumno muchos años, después fui consejero maestro, fui uno de los líderes del principal movimiento del sindicato del personal académico de FESAPAO, después fui impulsor junto con otros colegas del famoso Foro Cívico de Jalapa, que fue un espacio que apoyó la movilización cardenista de 1988. Fueron, digamos, mis actividades no académicas 100%, ¿no? Una ideología de izquierda bien definida, ¿no? Siguiendo la recomendación de un gran maestro mío, que no lo fue de manera formal, pero sí realmente, tuve la ocasión de conversar con don Jesús Silva Herzog, el viejo. El maestro. No, el padre de todos los economistas del país. Costeño. Y don Jesús Silva Herzog
me entregó, entre muchos libros que me regaló para la facultad, me dedico uno personalmente, que se llama Carta a un joven economista mexicano. Y en ese libro, lo que nos pide a los economistas, estudiantes jóvenes, es que teníamos que ser siempre de izquierda. No que nos sumáramos a la Revolución Rusa ni cosas por el estilo, no. No ideológicamente, sino... Ser de izquierda, decía, es ser honesto. Ser izquierda es luchar siempre por los trabajadores, por la gente que lo necesita. Debes de comprender, me decía, que el principal problema que tiene nuestro país es la desigualdad. Y luchar contra la desigualdad solo lo puedes hacer desde una perspectiva de izquierda. Se me quedó grabado. Y la verdad es que después, con los años, me hice amigo de otro gran veracruzano, don Eberto Castillo, gran ingeniero, Sí. que cuando se postuló para la presidencia le coordiné su campaña a nivel universitario. Y después todos nos sumamos con Cárdenas. Y cuando pues, perdimos aquella gran elección, La del 88. en aquel momento se apagó la luz también. Doctor, y ahorita que comenta de que ha llegado, digamos, como al cierre de su vida académica, ¿qué sigue para alguien así? Es decir, alguien que se ha dedicado toda su vida a la academia y decide en este momento es decir, ya no puede ser más que rector, ¿no? No hay un cargo arriba de rector de la máxima casa de estudios de la universidad. En un escenario así, ¿qué posibilidades hay? Incluso en una ciudad como Jalapa o en un estado como Veracruz. Me parece una excelente pregunta porque también mucho tiene que ver con mis preocupaciones actuales. Yo estoy como ciudadano, como educador y como economista verdaderamente preocupado por lo que está pasando en el país. Creo que hay un desastre anunciado. Es la crónica de un desastre anunciado desde hace tiempo. Y pues en Jalapa lo estamos sufriendo por triple. El alcalde merece mi respeto, pero indudablemente que está concluyendo en una situación verdaderamente lamentable. Perdón que lo interrumpa. En una circunstancia en que se supone que un valor agregado del alcalde había sido precisamente su formación académica, los estudios que había hecho sobre el desarrollo de la ciudad, etcétera, y parecería que la investigación lo alejó de la realidad, ¿no? En el caso del rector, en el caso del alcalde. O tal vez sus investigaciones no estaban completamente vinculadas a los problemas que tenía que atender. Pero continúo con mi razonamiento y ahorita contesto esto, porque me parece que es fundamental. El estado de Veracruz, bueno, no lo digo yo, ahí están las calificaciones que se le otorgan a nuestro máximo representante político. Y por supuesto, la situación que vive el país. Que yo respeto la opinión que pueda tener todos los seguidores del presidente, pero lo peor que le puede pasar a un país es enfrentarse dos polos que son incapaces de dialogar, y eso perjudica enormemente a un país como el nuestro. Por esa razón, me parece que hoy es el momento de que la ciudadanía ponga atención en los problemas. Ya sabemos que no es indudablemente una condición tener conocimiento de las cosas, pero el mundo lo ha venido demostrando. Los buenos resultados de un gobierno obedecen, y no otra cosa, a integrar un gobierno capaz, un gobierno que sepa hacer las cosas. Por eso, y ahora respondo con todo gusto cuando se dice, no queremos otro doctor, otro académico más. No, bueno, hay diferencias. Hipólito nunca tuvo la experiencia de manejar una gran institución, ni gestionar recursos tampoco, ni tampoco coordinar los esfuerzos de un grupo de gente muy capaz.
Empiezo por esto último. Yo a veces en tono de broma, porque lo que menos hago es menospreciarme, por supuesto, pero en tono de broma decía, hicimos tantas cosas en la Universidad Veracruzana en nuestra etapa de rector en 2 periodos, que llegaron a pensar que el rector era inteligente. ¿Por qué razón? Porque teníamos un gran equipo de trabajo. Un gran equipo de trabajo. Que tuviera asesores de la talla de don Miguel Limón, exsecretario de Educación, Sí. Claro. de un rector como Sarucán, de un gran Exrector de la universitario, también el rector de la UNAM, Rolando Cordera, gran colega, economista, que tuviera a José Blanco, otro gran economista mexicano, Secretario de veracruzano, Comercio. coordinador de asesores, en fin, más los académicos excelentes, académicas y académicos nuestros de la Universidad Veracruzana. No son los que participaban en la Junta de Gobierno, sino yo tenía un consejo asesor con los mejores académicos de los 5 campus y sistemáticamente me reunía con ellos, repasábamos nuestras ideas, etc. Bueno, toda esta experiencia indudablemente es lo que da las armas para enfrentarte a cualquier situación. Porque tuve después un futuro, me refiero inmediato después de la rectoría en la Universidad Veracruzana, exitoso. Había aprendido todo. Fui exitoso en Ecuador, en el proyecto de campus a nivel latinoamericano, como secretario académico de Guanajuato, en fin. Yo creo que ahora estoy en estas condiciones, que tengo una experiencia acumulada que yo la quiero brindar a la ciudadanía. Oye, esto que nos comentas, que poco se sabe, es aplicar el modelo juarista para administrar a una institución. En el caso de Juárez, un país, ¿no? En el caso de los gobernadores, bueno, pues un estado. Rodearse de lo mejor y coordinarlo. Coordinarlo adecuadamente, pues siendo inteligente, ¿no? Y eso deja frutos, deja muchos beneficios. Estamos viendo a un presidente que está solo. Comenzó con un grupo de gentes que había gente brillante, ya se fueron. Pero creo que sí, el gran éxito de quienes administran una institución así, importante, está en rodearse de lo mejor. Tú lo hiciste y qué bueno, porque pues hubo muy buenos resultados. Efectivamente, y creo que también es muy importante que las ideas de uno se enriquezcan, sobre todo porque vivimos una época, más bien un cambio de época, y siempre, dice un dicho popular, 2 cabezas piensan más que una, Claro. 3 más que 2, y efectivamente, ¿no? Entre más puedan contribuir a una visión de futuro para una institución, para un determinado gobierno, es mucho mejor. Claro. Y desde esa perspectiva creo que he venido dialogando con la ciudadanía de Jalapa, y la ciudadanía de Jalapa comparte muchas de las cosas sobre las que hemos venido reflexionando. Hay un hartazgo por los partidos políticos, la ciudadanía quiere incorporarse en la solución de los problemas, está cansada de que no haya resultados, y la verdad es que Jalapa nunca había estado en una situación tan deplorable. No, triste. No parece una capital de un gran estado. Hay gravísimos problemas desde el hecho de que el 40% de la población vive en condiciones de pobreza y marginación, ya es escandaloso. Sí. Si a esto lo evidenciamos con las más de 500 colonias populares que tenemos, que viven en situación realmente infrahumana, digamos. Más de 500. Más de 500 colonias, yo creo que urgen medidas, pero radicales. Yo digo, tampoco todo esto es resultado de una mala gestión en el último gobierno municipal. No.
Es una acumulación de errores y de malas gestiones, sí, efectivamente, hacia atrás. Yo digo, ¿por qué nunca se ha impulsado un plan metropolitano para proyectar el futuro de Jalapa? Claro. Que ya no son los problemas de Jalapa, sino Jico, Teocelo, Cozautlán, Banderilla, Jilotepec, Emiliano Zapata, etc. Está conurbado y es una anarquía. Y es que de hecho en los presupuestos a nivel federal sí se consideró este asunto de las zonas metropolitanas, digamos, para todo el país, pero como que ese gobierno empezó a cortar todo lo que fuera así. Es la hora de retomarlo. Digamos que si el país históricamente ha tenido el problema de que se reinventa cada 6 años, acá no solo se reinventó, ojalá y se hubiera reinventado, sino que fue un retroceso a partir de romper todo lo que tuviera algún vestigio de administraciones pasadas, ¿no? Sí, parecería que durante muchos años los gobiernos, incluso entre PRI y PAN, en la evolución iban mejorando o cambiando, a veces solo cambiando de nombre, programas sociales y demás, pero le iban como agregando ciertos elementos de valoración, metodológicos, de evaluación, etcétera. Lo vemos con Progresa, ¿no? Que los niños no podían recibir un beneficio si no iban a ver al doctor, no podían hacer, en fin, ¿no? Claro. Y de repente se empiezan a cortar y entonces ya esa transición que de por sí había sido difícil se trastoca. Y entonces 30 años de una evolución administrativa parece que se cancela, ¿no? Y vamos para atrás. Y evidentemente, pues eso pega a los estados y pega a los municipios. Aquí particularmente, doctor, yo le preguntaría, en una situación así, se presenta un proceso electoral, no podemos evitar hablar de ello, sobre todo ahorita en este momento de una crisis social, económica que vive la ciudad. ¿Ante qué estamos los jalapeños? Vamos a ver una elección, usted como jalapeño de origen, vamos a ver una elección de personajes y de proyectos. Estamos hablando que es casi seguro que compitan 2 personajes que ya fueron presidentes municipales, que en teoría tendrían que tener un diagnóstico, Sí. que ya tuvieron La oportunidad de hacerlo. Es decir, o vamos a competir por proyectos. ¿Usted cómo siente que se va a hacer la elección? En principio atengámonos a los datos, siempre. Los datos nos dicen que en las elecciones locales, municipales, la gente no vota por el partido, vota por el candidato. Entonces, eso es un dato bueno. Otro más que nosotros hemos levantado en encuestas es que la gente, ante el hartazgo de los partidos políticos, en un 70%, hasta ese porcentaje ha llegado, prefiere votar a un candidato independiente o ciudadano antes que a un partido político. Hay un rechazo a los partidos tradicionales. Quedémonos con ese dato. Sí. Si sumamos a ambos datos, hay una oportunidad para aparecer competitivo, ¿no? Es decir, siempre y cuando se conserve una plataforma de necesidades ciudadanas, que la ciudadanía tenga claridad de que hay una visión de futuro para el municipio, que pueda preguntarse si hay experiencia por parte de los candidatos, cuál es su visión. Yo insisto que en el próximo proceso electoral es muy factible que se enfrenten 2 tipos de proyectos. Los proyectos del pasado, los que quieren recuperar a toda costa un pasado que no sé por qué. Si los vehículos automotores de combustión interna van a desaparecer en 2030, ¿por qué insistir con ese tipo de proyectos, ¿no? Pero en fin, y los proyectos que van a reivindicar una visión de futuro. Creo que tomando todos esos datos, pues a mí me parece que la ciudadanía puede tomar una muy buena decisión hacia el futuro. Doctor, ¿te inscribiste como independiente? Sí, lo hice todo el proceso, toda la tramitología, y que fue hecha justamente para que no haya candidatos independientes. Yo al principio fui muy optimista de que no solamente iba a reunir las 12,000 firmas, dije, no, vamos a reunir 15
o más. ¿Por qué? Pues porque en plena etapa de digitalización todo el mundo tiene un teléfono inteligente, se podía, como se dice coloquialmente, bajar la aplicación móvil y registrar la firma electrónica. Pues no, esa aplicación móvil de Apoyo Ciudadano INE no funciona. Había gente que me decía, mira Raúl, yo te quiero mucho, pero llevo 1:30, 2 horas tratando de registrar el apoyo de mi firma para ti y no puedo. Bueno, después inventamos poner unos módulos distribuidos en la ciudad para apoyar a la ciudadanía y ni así. Reunimos 2.200 firmas. Entonces desistimos. Se acercó un partido político a hacernos la invitación y bueno, en eso estamos, ¿no? Doctor, en el pasado más próximo a la ciudad, si algo le ha dado identidad y arraigo a las y los jalapeños, es algo que le tocó a usted también vivir y dirigir desde la universidad, el arte y la cultura. Sí. Y quizás para algunos parezca trivial, pero es cierto, el deporte profesional, pero que además rindió frutos en otras generaciones con academias de baloncesto. De acuerdo. Jalapa era conocida en toda Latinoamérica, incluso a nivel mundial. Fue base de una selección nacional, yo creo que la última más exitosa de básquetbol de nuestro país. Que por poco y ganamos la medalla de oro. Por poco. El 60% eran de jugadores nuestros. Jugadores de aquí. Balcones. Ese vínculo parece que se rompió. Sí. Parece que a nadie le interesa en Jalapa, al menos en esta administración y al gobierno, realmente fomentar la cultura, no solo para expresar y no solo diciendo, les llevo cultura porque les pongo cine en las colonias, es cultura porque les llevo obras de teatro, y el deporte pues ni se diga, ¿no? Eso se perdió. Desafortunadamente porque me parece que se subraya un punto fundamental. No solamente se trata de tener baloncesto profesional, que evidentemente es un espectáculo familiar, Impresionante. y nosotros siempre lo hicimos con la visión de que era una contribución, una parte de la distribución social de lo que tiene la universidad. ¿Qué queremos? ¿Apoyar este tipo de proyectos o simplemente dejar que los jóvenes pues, se pierdan en el alcoholismo, en las drogas, etcétera? Fomentemos el deporte. Pero digo, tan importante puede ser la práctica del baloncesto profesional como las academias, como las escuelas de halconcitos. La verdad es que era muy estimulante ver que los padres de familia diariamente, decenas y decenas de padres de familia viendo a sus niños entrenar desde los 5 años, 6, 7, adolescentes. De ahí hay becados y universitarios. seleccionados nacionales de selecciones. Por menores. supuesto. Y los resultados ahí estuvieron. Sí. Veracruz ganó todos los campeonatos regionales, nacionales, etc. Como resultado justamente de lo que se había creado. El último gran jugador mexicano que jugó en la NBA y que actualmente sigue jugando en Europa, Gustavo Ayllón, fue un jugador que terminamos de formar en la Universidad Veracruzana, en el equipo Halcones. Sí, gran orgullo. Yo creo que ahora estaba leyendo en los medios que el gobierno del estado se está comprometiendo a regresar a los Halcones. Muy bien, qué bueno. Yo cuando me he entrevistado con la ciudadanía también piden. Yo creo que aquí no se trata de si va a venir con un color o con un gobierno. Yo creo que lo importante es que la ciudadanía de Jalapa pueda tener nuevamente un espectáculo de esta naturaleza. Ojalá y se haga bien. Jalapa requiere nuevamente alentar un campeonato nacional. Tenemos que sentir el éxito nuevamente. Pasamos de los halcones del básquet a los halcones del cártel. Lamentablemente. Terrible, Sí. Terrible. Es una triste realidad, bien dibujada de tu parte, y ojalá volvamos a los otros, ¿no? Y lo demás hay que seguir luchando, creando condiciones para que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida a través del trabajo, a través del esfuerzo. Hay que enseñar a los jóvenes otras alternativas cercanas a la cultura, a la actividad artística. Jalapa tiene también mucho talento en ese sentido, ¿no? Creo que una enorme tradición que tenemos que recuperar es la de Jalapa como una ciudad cultural.
una capital de la cultura, Capital del jazz por muchos años. de la Atenas veracruzana. Cuando fui secretario académico de Guanajuato, yo evidentemente, defendiendo mi espíritu veracruzano y jalapeño, yo les decía, miren, aquí tienen el Festival Cervantino, maravilloso, es el espectáculo cultural más importante del país, y a mí me tocaba justamente pues, ser protagonista importante, porque todo el rector me lo encargaba para gestionar cosas con el festival. Pero les decía, pero Guanajuato solamente tiene el Festival Cervantino a lo largo del año. Nosotros en Jalapa, pues tenemos festivales de distinto tipo de música, festivales de jazz, música de salsa, conferencias, especialistas en todas las áreas de conocimiento, etcétera, etcétera. Pero además la mejor facultad de danza, la mejor facultad de teatro. De teatro, el mejor teatro universitario, el segundo museo de antropología más importante de América Latina, Claro. La orquesta sinfónica más antigua, y ahora, con la sala Tlacna, la mejor sala de conciertos, que tuvimos la oportunidad de gestionar también. Ahí es una diferencia. No es lo mismo ser académico que gestionar recursos. Fidel Herrera la prometió la sala de conciertos, pero quien consiguió el dinero fui yo. 460 millones de pesos aproximadamente. El gobierno del estado debe haber puesto unos 80, 100 millones de pesos, pero el resto lo conseguimos con gente tan valiosa como don Roberto Hernández, que su brazo derecho, Marcela Regui, me dijo un día, yo no sé cómo lo convenciste, es la primera vez que yo veo a Roberto extendiendo un cheque de 50 millones de pesos a una persona física. Dije, bueno, pues... Es veracruzano que... Es veracruzano. Y coopere. Claro. Josefina Vázquez Mota aportó 100 millones de pesos. Y así nos fuimos. Cuando vi que los tiempos se limitaban y teníamos la necesidad urgente de conseguir más dinero, me traje a Rafael Tovar y de Teresa. Lo contratamos para que gestionara recursos. Y con su apoyo reunimos el resto de los dineros. Estamos hablando de algo que también no se toma en cuenta. Se elige a una persona para que sea el alcalde, trae sus ideas y sus proyectitos y todo, y forma su equipo con amistades y todo eso. Pero el alcalde tiene que ser un gestor de recursos públicos profesional, muy bien relacionado, y debe saber de qué manera bajar recursos. ¿De acuerdo? Me tocó ver de cerca el caso de Américo. Américo y Pepe Yunes, muy amigos por las familias muy cercanas, y Pepe Yunes le decía, mira, mi relación de amistad con el secretario de Hacienda es muy cercana, Sí. estuvimos juntos en la escuela, hazte un proyecto sobre lo que quieras, yo se lo presento y yo te garantizo que el recurso baja. Y bueno, pues ya encargaba por ahí un proyecto, se lo entregaba, y fue un rápido recurso, gracias a Pepe. Pepe ha sido un enorme gestor, Un gran no gestor. solamente para Jalapa, sino para distintas partes del estado. Aquí cerca de Jico, Coatepec, a mí me consta cómo lo quiere la gente. Sí, Justamente por eso, es un gran gestor. hay que tener capacidad de gestionar recursos. Y es lo que hace falta también en la alcaldía, un gestor de recursos. Bueno, digo, no es por personalizar la crítica, pero es lamentable que aún siendo el mismo partido ni siquiera tenga interlocución con el gobierno estatal, ¿no? O sea, hemos visto... Ni a chapear los invitan. De a chapear lo invitan. Que además que bueno, porque no es la función del alcalde ni del secretario de gobierno, pero bueno, Claro. el tema es que Jalapa ha sufrido mucho cuando hay un desacuerdo entre el presidente municipal y el gobernador. Y en algunos momentos se ha entendido porque eran corrientes políticas distintas, porque eran partidos políticos distintos. Ahora se supone que vienen de la misma cuna y estamos casi en el peor momento, ¿no? Se han vuelto prácticamente enemigos y eso ha detenido toda la capacidad de gestión. El gobierno del estado, salvo ir a chapear los parques, no ha hecho una obra realmente relevante en la ciudad y pues se fueron los 4 años prácticamente sin obra pública, ¿no? Y aquí yo le preguntaría, doctor, ¿qué le hace falta a Jalapa? ¿Diagnóstico o gobierno?
o los dos. Las dos cosas, yo diría, ¿no? No se puede gobernar sin un buen diagnóstico. Teniendo un buen diagnóstico, está indicado el camino que hay que seguir. Después hay que gobernar con la mejor gente que tenemos en Jalapa. Verdaderos profesionales, altamente capacitados, con honestidad probada para cada uno de los puestos del gobierno municipal. Tener el instrumento fundamental, que es un plan de desarrollo municipal, que esté vinculando a los objetivos del desarrollo sustentable, porque es lo que nos va a permitir bajar recursos, Claro. precisamente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Luego, digamos, yo como economista diría, el alcalde lo que tiene que hacer es, indudablemente, buscar alianzas para atraer inversión. Ninguna región, ningún municipio puede desarrollarse sino a partir de la vieja enseñanza de Adam Smith, ¿no? Desde el siglo XVIII, de la base del crecimiento económico es la inversión. La inversión produce empleo, produce crecimiento económico. Sigue siendo una fórmula válida. Claro, lo que hay que tener, ¿cuál es la visión de cómo el capital, la inversión se está moviendo a nivel internacional? ¿Qué es lo que mueve, o en otras palabras, qué es lo que hace atractivo a una región y no a otras? Son cosas que hay que contestarse. Sí. Justamente para tratar de que la inversión venga a Jalapa. Yo estoy convencido que se puede hacer. Se puede hacer porque hoy, en este cambio de época que vivimos, el conocimiento es lo que mueve el mundo. Quien tiene el conocimiento tiene la llave del mundo. Y si eso logramos comprenderlo, me parece que Jalapa ya tiene las condiciones primarias como para impulsar el desarrollo de una industria inteligente. No una industria de chimeneas, sino de conocimiento. Porque hemos estado formando talento humano, no solamente en la Universidad Veracruzana, en otras instituciones públicas y en otras instituciones privadas, que sumando los talentos podemos tener la base fundamental sobre la cual hay que impulsar el desarrollo futuro de Jalapa como una ciudad de la cultura, una capital de la cultura y del conocimiento. Ojalá y el futuro alcalde pudiese impulsar este tipo de ideas, que tampoco es que se traigan ocultas, ¿no? Es como funciona el mundo. Sí, no es el Sentido negro. común. Es Sí. sentido común. Sentido común. Sentido común del siglo XXI. Hago un paréntesis porque si algo lastimó el inicio de la administración de Hipólito fue precisamente esto en lo que usted hace énfasis en la formación de capital humano. Y yo le preguntaría, ¿cuántos egresados tendremos de la universidad cada año? Bueno, yo firmaba aproximadamente 4.500, 5.500 títulos anuales. ¿Cuántos estudiantes A irán nivel al de licenciatura. ¿Cuántos estudiantes irán al extranjero? Ahora ya muy pocos, ¿eh? Están eliminando las becas en el Sí, extranjero, muy bien. lo cual es una torpeza mayúscula. Claro. Este gobierno particularmente, pero digamos en su mejor momento, en su rectorado. Pues, no sé, 3.000. Y llega el alcalde y nos dice que en Jalapa Sí. no hay capital humano, que por eso tiene que traer a gente del Distrito Federal Y después y que no tuviéramos una visión de un localismo empobrecedor, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿para qué está la casa de estudios? ¿Para qué está el capital humano que se ha formado aquí, con la experiencia de aquí? Y entonces una excusa bastante pueril en función de las imposiciones que le hicieron desde México, de tener gente desde México, desde ahí digamos que entró con el pie izquierdo a la administración, ¿no? Sí. Y entonces, digamos, ni siquiera argumento, porque no vale la pena catalogarlo de argumento, pero este desplazamiento del personal, de la formación del personal humano le costó mucho al ayuntamiento. Completamente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que
En Jalapa hay verdaderamente mucho talento, de mujeres y hombres. Pero mucho se está yendo, doctor. Eso sí, pues sí. Desgraciadamente, en No esos encuentran años dónde vives aquí. Si no muchos encuentran un amigos míos espacio de desarrollo, pues tienen que salir. Sí. han tenido que irse. Pero ojalá y se les recupere, ¿no? Yo creo que el localismo empobrecedor es del cerebro, Ujú, ¿no? ujú. Porque efectivamente uno tiene que enriquecerse, pero viendo lo que está haciendo el mundo, para tratar de reproducirlo con nuestras propias condiciones internas, con nuestro capital humano interno, etc. Lo que sí tenemos es no pensar, ¿no?, en nuestras narices y hacia abajo. Eso sí es empobrecedor. Bueno, Pero si uno alza la vista y ve cómo funciona el mundo, uno dice, es que de aquello es lo que yo quiero traer. bueno, no sé de qué parte del mundo nos trajimos la ciclovía, ¿no? Esta. Esa es parte de la falta de diagnóstico, ¿no? Claro, pero además de un proyecto que tendría que estar integrado a un plan de desarrollo de otra vialidad de la capital. Yo creo que si ponemos pegotes nada más, sin resolver de manera integral, ¿no?, la movilidad, el desastre, hay un desastre en el transporte público, o para empezar, en la propia vialidad primero. El transporte público nunca había estado en un estado tan lamentable como ahora. Yo creo que si eso se ordena, se construyen vías alternas para una movilidad metropolitana, Sí, claro. entonces ahí sí puede caber una ciclovía. Porque el futuro sin duda será de bicicletas y de carros eléctricos. Aprovechando que está aquí, a mí me gustaría hacerle un último planteamiento de mi parte. Queda la percepción en este último tramo de la administración municipal, la cito nuevamente porque estamos hablando de la ciudad, de que a veces el académico tiene una perspectiva que no va más allá del cubículo y que no entiende realmente a la sociedad ni a la gente que todos los días tiene que salir a ganarse la comida del día, ¿no?, para él y para o ella y hijas e hijos, ¿no? En realidad me parece que el académico dedicado a la investigación, al diagnóstico, como decías, está formado también para servir a la sociedad. Sin duda. Y conoce sin duda las problemáticas de esas personas, no desde el cubículo, desde estar en esos círculos estudiando, investigando y sobre todo platicando y escuchando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que el mejor ejercicio que puede hacer cualquier servidor público, que debería de tomarse muy en serio este concepto, es decir, cualquier gobernante es un servidor público. Si se toma muy en serio su papel, lo fundamental es escuchar a la ciudadanía. Ser completamente abierto a escuchar las propuestas, a dialogar, a concertar decisiones. Yo creo que a un gobierno local como el de la ciudad capital, lo que le hace falta es efectivamente tener un cabildo abierto. Que la gente pueda ser partícipe del uso del propio presupuesto, que pueda tener la capacidad de un grupo de notables, mujeres y hombres, que puedan estar orientando las decisiones del gobierno. Es decir, podemos pensar en muchas figuras, pero donde la ciudadanía deba ser protagonista, porque en ese sentido creo que las decisiones estarían muy bien legitimadas. Porque si de pronto, suponiendo que cualquier persona puede tirar una ocurrencia, pensando que está muy bien, ¿no? Sí, Pero si la inmensa mayoría de la ciudadanía dice no, no estamos de acuerdo, se empieza un conflicto hasta gratuito. Sí. Se gastan recursos, se gastan esfuerzos, pudiéndonos ahorrar todo eso si el funcionario escucha, si el funcionario toma decisiones que puedan estar legitimadas a partir de muchas figuras de cogobierno, de participación activa de la ciudadanía, etc. No sé si tengan alguna otra pregunta que hacerle. Nada más cierro. A lo mejor con la más difícil.
¿cómo hacer en una ciudad como Jalapa? ¿Cómo traer esa inversión de la que usted habla en una ciudad sin agua? ¿Cómo mejorar la vialidad en una ciudad sin calles? Sí. ¿Y cómo mejorar la seguridad en una ciudad sin policías? Digo, porque formaron un cuerpo de policía que no sabían ni disparar. Los fueron a formar a Puebla, pero digamos, los tres grandes problemas de Jalapa, que al menos como jalapeño yo percibo, digamos, es cómo invertir en una ciudad que no tiene agua, digamos, para la industria, cómo mejorar la vialidad si no tenemos calles, no tenemos avenidas, nunca se planearon, y cómo devolvernos la seguridad sin policía. Muy bien. Pero partamos de que hay soluciones, ¿eh? Sí, claro. Eh, Esa es la pregunta. Guanajuato tiene muchos más graves problemas que Veracruz. Hay que recordar que Veracruz tiene el 33% de masas de agua dulce de todo el país. Si verdaderamente tuviésemos en el gobierno a estadistas, es decir, a hombres de Estado, estarían pensando, en lugar de estar entubando petróleo, entubando agua. Llevando desde Veracruz, por ejemplo, a estados donde efectivamente es una urgencia tener agua. Bueno, Guanajuato tiene un grave problema de agua. Problemas de circulación de carros, digo, más que los túneles de Guanajuato, no creo que haya. ¿Qué quiere decir? Que es inconcebible que la ciudadanía de Jalapa tenga que estar trayendo agua para alimentarse de Puebla, cuando en realidad se puede conseguir desde el cofre de Perote o desde Jico. Después, hay un centro histórico que ya no debería de ser para los automóviles, sino para los peatones. Y después hacer otras vías para la circulación de los automóviles, pero sobre todo fomentando transporte público de buena calidad y de buen tamaño. Si uno empieza a arreglar esos problemas, y aunado al tema de que debe de haber un programa de seguridad ciudadana, pero vinculada a la ciudadanía, creo que están sentadas las bases para pensar en otras soluciones y para no pensar que son problemas que son irresolubles. Tienen solución. Yo creo que hay que explorar las distintas respuestas que podamos dar a esos problemas. Orizaba tenía su ejemplo de seguridad muy bien organizada. ¿Sí? Sí. Y en otras partes del país Sí. ha habido programas de seguridad muy relevantes, Mérida. exitosos, San Pedro de los Garza, y en América Latina, que atravesaron también por gravísimos problemas en Medellín, en otras ciudades colombianas, Argentina, en Brasil. Yo creo que hay que recuperar esas experiencias y construir nuestro modelo Jalapa de seguridad ciudadana. Pues ojalá en algún momento vayamos hacia allá, ¿no? Ojalá, ya es momento. Bueno, aspiremos a que se pueda tener en Jalapa nuevamente la libertad de esa hermosa ciudad que nosotros gozábamos. Sí, hombre. Yo creo que si todos nos comprometemos, todas y todos nos comprometemos, yo creo que hay posibilidades, porque tampoco el gobierno soluciona todos los problemas. Debe de ser con una amplia participación ciudadana para que entre todos podamos proyectar la capital que queremos hacia el futuro. Pues estaremos platicando contigo más adelante sobre este tema que es tan interesante, ¿no? Con todo gusto, Como man, jalapeño, con todo gusto. como todo jalapeño nos interesa mucho y sobre todo escuchar de una persona que ya tuvo una experiencia muy, muy importante dentro de la casa de estudios, donde se generan los cuadros para resolver los problemas sociales y donde se administran recursos. ¿De qué orden? A mí me tocó administrar aproximadamente unos 5,000 millones de pesos al año. 4 veces más de lo que el municipio de Jalapa administra. Entonces, ojalá haya oportunidades más adelante de
Con todo seguir gusto, platicando con todo gusto. contigo, Raúl. Y pues te agradecemos en primera instancia que hayas aceptado estar con nosotros. No, gracias. Es un honor estar con Gracias. ustedes. Muy sabrosa plática. Gracias. Y las veces que me inviten, ya saben, con todo gusto. Podemos hablar de este y otros temas, con todo gusto. Seguro así va a ser.